Del larva migrante. El síndrome del larva migrante, como dice su nombre, silencio por favor, es un síndrome, no es una enfermedad. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden estar producidos por múltiples causas distintas. Entonces, un síndrome no es una enfermedad precisamente, y muchas veces un síndrome engloba muchas enfermedades que pueden causar síntomas similares. Entonces, el tema del síndrome del larva migrante se estudia desde dos ángulos: el síndrome del larva migrante cutáneo, que solamente afecta a la piel, producido por ciertos parásitos, y el síndrome del larva migrante visceral, producido por otros parásitos y que no afectan la piel, sino más bien las vísceras. Entonces vamos a empezar con el síndrome del larva migrante cutáneo. Es un conjunto de signos y síntomas, como les había dicho, dermatológicos, ya que la afección es cutánea, que están causados por la fase larvaria cutánea de varios parásitos, o solo por las larvas en su fase cutánea. El resto de los síntomas no entran dentro de la definición de síndrome de larva migrante cutánea. Causada por algunos nematodos intestinales que ya conocemos, entre los cuales están uncinarias como Ancylostoma duodenale, Necator americanus, que son las uncinarias que habíamos hablado de que afectan a los seres humanos, pero también está Ancylostoma brasiliensis y otras especies más de Ancylostoma y de Necator. Silencio, pongan atención, que luego les van a preguntar eso en su examen y no están prestando atención, se van a olvidar, no van a saber y van a decir no nos van a enseñar. Entonces, en el síndrome del larva migrante cutáneo no solo entran los dos que ya conocemos en las uncinarias, sino otras uncinarias que afectan a animales en su estadio adulto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando entran al ser humano? Porque las larvas no distinguen entre ser humano o mamífero o su huésped de preferencia, sino que únicamente se guían, hemos dicho, por termorreceptores para encontrar a un organismo de sangre caliente. Entonces, agarran estos otros que afectan a animales, se meten sus larvas debajo de nuestra piel y recién cuando están dentro de nosotros, por temas bioquímicos, se dan cuenta que no había sido su huésped, sino que había sido un ser humano. Entonces, ¿qué hacen? No progresan hasta la etapa adulta, sino que se hacen bolita en el lugar y ya no progresan en su ciclo de vida. Se quedan como larvas, hechas bolitas, se enquistan y se mueren de esa manera. Por eso hay otras especies de uncinarias que también producen este síndrome, porque llegan hasta ahí, hasta la fase cutánea. Y también se incluye Strongyloides estercoralis. Aparte del huésped definitivo de los otros tipos de uncinarias, no hay ninguna otra diferencia más morfológica ni fisiológica con las uncinarias que conocemos. Así que los vamos a englobar solamente como uncinarias en general. Entre los agentes etiológicos no voy a entrar mucho en detalle, ya los hemos visto cada uno en su tema respectivo. Tenemos a las uncinarias conformadas por los géneros Ancylostoma y Necator. Ancylostoma, que tiene sus colmillitos, Necator sus placas cortantes que estamos viendo acá. Eso es claramente distinguible. Strongyloides en su etapa adulta no tiene muchas características propias, es un helminto bastante pequeño con una cavidad bucal trilabiada, no tiene órganos de fijación, no tiene órganos de sujeción, más bien su extremo anterior se parece al de Ascaris, que es igual a una boca con 3 labios, pero de un tamaño más chiquitito. Vamos a ver ahorita las diferencias en sus estadios anteriores, pero antes vamos a recordar el ciclo de vida. Las uncinarias tienen un ciclo de vida bastante lineal. Recordemos que salen los huevitos en las heces, necesitan caer al medio ambiente, por eso son geohelmintos, para poder embrionar y eclosionar en su primer estadio larvario, larva rapitiforme, que en el medio ambiente se vuelve larva filariforme. Esta ya tiene la capacidad de atravesar la piel y se mete bajo la piel de un organismo de sangre caliente. Dentro del cuerpo hace esta pequeña vueltita yéndose de la piel por la circulación hacia el pulmón. En el pulmón madura, sale por la vía pulmonar y entra por la vía digestiva para completar su ciclo. Ese es el ciclo que conocemos ya muy bien, espero que de memoria. Y en el Strongyloides les recuerdo que habían 3 ciclos diferentes. Este que hemos descrito, que es igualito, se llama ciclo directo, con la única diferencia que lo que sale del cuerpo no son los huevos, sino las larvas. Los huevitos eclosionan todavía dentro del intestino y hacen este ciclo de acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene su ciclo indirecto, donde no encontraron un huésped y en lugar de quedarse a morir en el medio ambiente que es agresivo, las larvas filariformes modifican su estructura genética para volverse adultos en el exterior, adultos de vida libre, que esa es otra diferencia. En el caso de Strongyloides solamente hay hembras en el ser humano,
pero cuando tienen que vivir afuera hay hembra y macho que procrean, ponen huevitos, sale larva rhabditiforme y esta se vuelve adulto, creando un ciclo indirecto o de vida libre externo que cambia cuando detectan un nuevo huésped. Y existe un tercer ciclo que es este desviado de acá, que es el ciclo de autohiperinfección, que solo se da en pacientes inmunocomprometidos y que sucede dentro del mismo organismo. Por eso es autoinfección y también es hiperinfección, porque en pacientes inmunodeprimidos no hay quien contenga la multiplicación de los parásitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como hay tantos gusanos, las larvas rhabditiformes que están saliendo del cuerpo se confunden bioquímicamente hablando y piensan que están afuera, entonces se fuerza su evolución a larva filariforme antes de salir del cuerpo, y cuando está saliendo a través del conducto anal ya directamente tiene la capacidad de atravesar la piel, así que se mete por la piel de la región perianal y vuelve a realizar el ciclo dentro del mismo organismo. 3 ciclos de vida diferentes, no son 3 variaciones del mismo ciclo de vida. En las manifestaciones clínicas, en cada uno de estos sabemos que tienen fase cutánea, fase pulmonar y fase intestinal. Simplemente para recordar, la fase pulmonar se caracteriza por síntomas similares a una neumonía, con fiebre, tos, sibilancias, hemoptisis, eosinofilia y un síndrome de Loeffler, que son los mismos síntomas, pero más exagerados, más exacerbados en pacientes que enferman por primera vez. Y la fase intestinal, producida por los microorganismos adultos, que van a causar un síndrome diarreico común y corriente, o sea, una diarrea leve, intermitente, con dolor abdominal, meteorismo, gases y demás. Y en el caso de las uncinarias puede haber presencia de sangre en las heces, con melena, sangre en las heces e incluso una anemia como complicación. Eso ya lo conocían, lo que nos interesa es la fase cutánea. Ambas tienen su etapa cutánea, que es cuando la larva filariforme ingresa a la piel. ¿Qué va a producir ingresando a la piel? Una erupción papulomatosa inflamatoria por donde está pasando, está acabando este túnel en la piel, se empieza a inflamar y nuestra inmunidad responde en consecuencia, produciendo síntomas similares a una alergia, porque tiene bastante prurito, eritema y hasta vesículas. Entonces activa nuestra inmunidad, como son parásitos, activa eosinófilos, inmunoglobulina E, que se activan ambos en alergias, y por lo tanto nos producen síntomas similares a la alergia en la zona de la piel afectada. Pero ahorita vamos a ver algunas diferencias. Aquí nos dice de trayecto lineal en uncinarias, epiginoso. Lo vamos a dejar por ahora porque en imagen les voy a mostrar aquí mismo. Entonces, aprovecho esta imagen para mostrarles las principales diferencias sintomatológicas entre las fases cutáneas de ambas especies. Para uncinarias, habíamos dicho, el trayecto es más corto. Se va a agarrar a todo el trayecto que se dibuja acá por la larva y lo volviera un hilo y lo estirara, el hilo tiene un tamaño. En el caso de los estrongiloides, como dan más vueltitas, es menos recto, es menos lineal, es más epiginoso. Si yo estirar este hilo, el hilo se hace mucho más largo por la cantidad de vueltas que dan. Entonces, el tamaño del trayecto más corto en uncinaria, más largo en estrongiloides, y la rectitud es más lineal, es casi recto del punto A al punto B con muy pocas vueltas. En cambio, en estrongiloides da un montón de vueltas sobre sí mismo antes de llegar al punto B, que sería su ingreso hacia la vía circulatoria. Y la localización también es importante. En uncinarias generalmente se presentan miembros inferiores porque la forma descrita más frecuente de la parte cutánea de esta enfermedad es en los campesinos que suelen trabajar sus tierras descalzos. Entonces, las larvas ingresan a través del pie normalmente. En cambio, en el síndrome de larva currens, en el estrongiloidiasis, normalmente podemos encontrar en las extremidades inferiores, pero también es muy frecuente en la región perianal por este síndrome, por este ciclo de hiperautoinfección que hemos descrito. Entonces, no va a haber esta localización en región perianal en uncinarias, en cambio en estrongiloides sí. Y para recordarles que ambos, en cada uno de sus temas, tenían su nombre propio. Larva migrans para uncinaria, que no hay que confundir con síndrome de larva migrante, aunque suene parecido. El síndrome de larva migrante en cutáneo engloba a los dos. Larva migrans, con este término en latín, es solamente para uncinarias, y larva currens, por sus características diferentes, es solamente para estrongiloides.
El diagnóstico, ya lo habíamos hablado, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Yo solamente tengo los síntomas cutáneos, por lo tanto hago mi diagnóstico no de uncinaria, mi probable diagnóstico no de uncinaria, no de estrongiloides, sino síndrome de larva migrante cutánea por las manifestaciones clínicas que observamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo las manifestaciones clínicas, antecedente epidemiológico del paciente, tengo que decirle si suele andar descalzo, por la tierra, si tiene contacto normalmente con la tierra, dónde realiza sus deposiciones, dónde vive, si vive en el campo, en zona tropical, todo eso ustedes ya lo conocen. Si todo esto me da la posibilidad de tratarse de un parásito, recurro a los laboratorios. Como todavía estamos dándole la vuelta aquí, solamente he visto los síntomas cutáneos y todavía no sé si tiene otro tipo de síntomas diferenciales más o no, entonces sé que puede ser cualquiera de las dos especies. ¿Qué es lo que hago? Pido dos laboratorios. El coproparasitológico seriado me va a salir positivo si se trata de uncinaria. Si este me sale negativo, voy a pedir además una técnica de concentración que de preferencia, habíamos dicho en estrongiloides, es la técnica de Berman, la que les he descrito en esta imagen, en foto, en todo. Entonces, pido las dos y así, si me sale negativo el coproparasitológico, porque no están saliendo huevitos en estrongiloides, la técnica de Berman va a captar a las larvas. Y si este ya me sale positivo, probablemente Berman va a salir negativo porque es una uncinaria y no están saliendo larvas, sino huevitos. Entonces pido los dos y uno de los dos me va a salir positivo en este caso. Es así de fácil. Si todavía tengo dudas y tengo a disposición los recursos necesarios, puedo pedir técnicas serológicas o técnicas indirectas que las conocemos, como ELISA para detectar inmunoglobulinas, hemaglutinación, inmunofluorescencia, la que ustedes quieran y tengan disponible, les va a ayudar bastante en este caso. Sobre todo porque por estar en la fase cutánea, muy de cerca con la irrigación sanguínea, la circulación sanguínea, el paciente va a tener un elevado título de anticuerpos que van a salir fácilmente positivos acá. Si solamente estuvieran en su etapa intestinal, probablemente bajaría la titulación de anticuerpos y es más probable que salga negativo. Pero en este caso es bastante seguro las técnicas indirectas. En el tratamiento, ya sabemos que son diferentes, igual que en el diagnóstico, el albendazol, igual mebendazol y todos los otros benzimidazólicos, me sirven como tratamiento de elección para las uncinarias. Pero para estrongiloides no son la primera elección, son la alternativa. Entonces, para estrongiloides debo recordar que prefiero dar ivermectina. Para este momento de dar el tratamiento, yo ya voy a saber con las técnicas de diagnóstico a qué parásito estoy orientando mi tratamiento. Entonces, simplemente recordar que estos dos fármacos son de elección para cada una de las enfermedades. Y la prevención es muy similar para todos, el uso de calzado, ya que sabemos que es la principal fuente de infección la tierra, pero además correcta disposición de excretas, hábitos higiénicos, el agua, todo lo que ustedes ya saben que se les recomienda a los pacientes para los parásitos de tipo intestinal. Y se puede llegar a dar quimioprofilaxis con el tratamiento, ya habíamos hablado de esto, 1 o 2 veces al año a pacientes en riesgo. ¿Quiénes son los pacientes en riesgo? Grupos de personas que por su ocupación, por su forma de vida o por sus características demográficas están a muy alto riesgo de estar en contacto con estos parásitos. Por ejemplo, gente que vive en área rural, sobre todo en zonas con climas tropicales, gente que se dedica a la agricultura porque está en contacto con la tierra, niños pequeños porque tienen su inmunidad bastante más disminuida. Entonces todos ellos son aptos para recibir la quimioprofilaxis. Ahora vamos a ir a lo diferente, el síndrome de larva migrante visceral. Todo lo que hemos visto acá, exceptuando las fases intestinal, la fase pulmonar, que esos son propios de las uncinarias y estrongiloides del ser humano, vamos a pensar en toxocariasis, el agente causal, como si fuera un ancilostoma brasiliense o un ancilostoma de cualquier otro animal. Va a comportarse exactamente de la misma forma, va a invadir al ser humano, solamente que como es visceral no se queda en la piel, sino que se va a los órganos, se va a las vísceras y ahí pasa exactamente lo mismo. Se da cuenta ya dentro del cuerpo que no está en su huésped definitivo, sino está en un ser humano, un huésped totalmente diferente, y se hace bolita y se muere en su estadio larvario sin llegar a adulto, pero lo hace en las vísceras. Ahora, ¿cuál es el agente de estos? Como ustedes estarán entendiendo, no es un parásito que afecta al ser humano, por eso es uno nuevo. Se llama Toxocara cani o Toxocara cati, dependiendo de la especie de huésped definitivo que tenga. O sea, básicamente es el minto o el nemátodo de los perros y de los gatos respectivamente.
Bueno, ¿qué pasó? Hay mucha bulla aquí. Si no quieren atender, siempre les he dicho, pueden retirarse, ya tienen su asistencia. Yo no voy a tomar represalias, pero por favor dejen escuchar a sus compañeros. Tenemos que apurarnos un poquito en el tema porque son dos temas que tenemos que ver y no tenemos mucho tiempo para estar repitiendo si es que no se entiende. Entonces, por favor, guarden silencio. Bien, entonces, Toxocara cani, Toxocara cati es el agente causal. Hablando del agente, aquí los tenemos en fotos los adultos. Aquí podemos ver claramente la diferencia entre adulto macho y hembra que conocemos ya en todos los parásitos. La hembra más grande, el macho más pequeño. El macho tiene el extremo posterior curvado, enrollado como en una espiral. En cambio, la hembra tiene el extremo posterior recto, como estamos viendo. Y como pueden ver, esta es una caja de Petri, así que son gusanos bastante más grandes que las fusinarias o los estrongiloides, o incluso las trichurias que conocemos. Entonces, estos gusanos, si se fijan por las características del huevo y del gusano, son muy similares a Ascaris. ¿Por qué? Porque son parientes de Ascaris, son una variedad de Ascaris que afecta a los animales, solo que a los animales no se llama Ascaris, se llama Toxocara. Así que lo que hemos estudiado para Ascaris es perfectamente válido para esta enfermedad. Entonces, Toxocara cani, Toxocara cati son los Ascaris de las mascotas. Como tal, tenemos el adulto, bueno, ya lo hemos descrito, los estadios larvarios, igual que en Ascaris, no nos interesa, son versiones chiquititas del adulto, no los vamos a encontrar, pero para el diagnóstico yo necesito conocer el huevo. Y el huevo tiene la misma característica que Ascaris, que si recordamos era la membrana externa mamelonada. La única diferencia es que el huevo de Toxocara en su estado ya maduro tiene solamente 2 capas, en cambio en Ascaris tenía 3. Es la única diferencia, pero la membrana externa, como pueden ver aquí, sigue siendo igual mamelonada, por lo tanto es fácil de identificar. ¿Será de utilidad esto? ¿Voy a buscar los huevos en el copro parasitológico? No, porque estamos diciendo que como es una Ascaris o un parásito de los animales, si su larva nos invade, no va a llegar al estadio adulto, por lo tanto no va a haber quien ponga huevos que salgan en nuestras heces. Entonces yo tengo que recurrir a otro tipo de diagnóstico. El ciclo de vida es la misma característica de ciclo de vida que en el ser humano, pero para los animales. Los huevitos ingresan por la vía oral, se meten hasta el intestino, en el intestino eclosionan, las larvas hacen todo el ciclo de los pulmones, hasta que cuando están maduras vuelven al intestino, se vuelven adultas y ponen sus huevitos que salen en la materia fecal. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta aquí? Que los animales, perros, gatos no son seres humanos, por lo tanto no tienen la conciencia y el conocimiento que nosotros tenemos de higiene. Por lo tanto, los perros se andan lamiendo el trasero unos a otros, se andan revolcando a veces en la misma tierra donde hacen sus deposiciones, no tienen ningún cuidado y por lo tanto es muy fácil que estos huevitos, que son formas resistentes, se peguen en su pelaje, se peguen en sus hocicos, se peguen en sus lenguas y luego vayan transmitiéndolos cuando están en contacto con otros animales o con las deposiciones de otros animales. O sea, cuando los llevan al parque a pasear, por ejemplo, y se empiezan a revolcar en el pasto donde otros animales hicieron sus deposiciones. Entonces, tienen que saber esto porque si ustedes controlan que sus mascotas no se enfermen, ellas no les van a contagiar a ustedes. ¿Cómo pasa de las mascotas a nosotros? Pues cuando nosotros no tenemos buenos hábitos, no tenemos buenos hábitos de higiene con las mascotas, descuidamos a nuestras mascotas se contagian, se enferman y encima descuidamos el contacto que tenemos con las mascotas. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes no se hacen lamer la cara, las manos por sus perros, sus gatos y luego no se lavan las manitos y se van a comer, a cenar, a almorzar? Y he visto, y eso siempre les digo para hacerles reír a mis estudiantes de la práctica, he visto y conozco personas que hasta se hacen meter la lengua del perro a su propia boca. Entonces, ¿dónde habrá pasado esa lengua del perro, del gato antes? Y está ingresando directamente hacia la vía oral, que es la forma que nosotros nos infectamos con esta Toxocara, ¿verdad? Entonces, yo sé que queremos mucho a las mascotas, pero no hay que humanizarlas, hay que cuidarlas bien simplemente. No son personas para andarse besando. Otra cosa que tienen que evitar, porque esto es algo muy común, me dirán, yo no me hago besar con mi mascota. Ya, pero algunos los hacen dormir en sus propias habitaciones y duermen con ustedes en su cama a veces. Entonces, es otra práctica que no hay que tener, porque mientras ustedes duermen, no han visto los videos que circulan en redes sociales, mientras están durmiendo el dueño, la mascota va y le está lamiendo la cara y ni siquiera se despierta la persona. Entonces,
son malos hábitos higiénicos que a veces tenemos por el cariño que les tenemos a las mascotas, pero hay que estar consciente porque eso le van a recomendar a su paciente cuando le hagan el diagnóstico, que deje de hacer esas prácticas. Entonces tiene que conocerlas. Puede sonar chistoso, pero son cosas que pasan muy comúnmente. En la patogenia y la clínica sucede lo mismo, habíamos dicho, que en el síndrome del arma migrante cutáneo con los otros parásitos, pero en las vísceras. ¿Qué vísceras son las más afectadas? Las que conocemos, el hígado, el pulmón, sufren de la forma que ya habíamos descrito antes. En el hígado, por ejemplo, tenemos que se hacen bolitas, como se hacen bolitas son reconocidos por la inmunidad dice hay que atacar a este parásito que se está enquistando y empiezan con los procesos inflamatorios, por ejemplo, el hígado se inflama cuando tenemos muchos de estos parásitos hechos bolita y como se inflama aumenta de tamaño y tenemos como síntoma hepatomegalia. Además tenemos presencia de estas granulaciones, porque recordemos que cuando el parásito es grande, nuestro cuerpo dice, no puedo combatirlo uno a uno con mis células, entonces le voy a bloquear, le voy a llenar de tejido fibroso, granulomatoso, para que no se siga expandiendo. Entonces crea un granuloma alrededor del parásito que se está enquistando. Y obviamente si el hígado se está afectando, el hígado es una víscera que duele, voy a tener dolor en la zona del hígado, hipocondrio derecho, y si se altera la función voy a tener aumento de las bilirrubinas y el paciente se va a poner histérico, lo que ya conocen que pasa cuando se afecta el hígado. En el pulmón más o menos lo mismo que habíamos descrito hace rato en la fase pulmonar. Si el pulmón se afecta voy a tener inflamación, todo órgano que se inflama excreta o exuda líquido, por lo tanto voy a tener un exudado inflamatorio. ¿A dónde se va a exudar? Hacia la cavidad de los alvéolos, por lo tanto voy a tener flemas en los pulmones, voy a tener una tos tratando de botar estas flemas, por lo tanto voy a tener tos con expectoración, con flemas, voy a tener disnea porque todo este líquido, todas estas flemas me impiden el correcto intercambio gaseoso a nivel del pulmón, por lo tanto muchos de mis alvéolos están anulados, entonces me cuesta más respirar y voy a tener dificultad respiratoria, que es la disnea, y voy a tener sibilancias porque la inflamación cierra la vía respiratoria y cada vez que respiro es como si estuviera silbando, básicamente porque no está pasando fácilmente el aire. Pero hasta ahí son cosas que si bien son molestas, tienen su tratamiento, no evolucionan rápidamente. ¿Cuándo se vuelve una patología grave? Cuando afectan órganos delicados como el cerebro o el ojo. El cerebro, a pesar de ser un órgano grande, porque es un órgano muy complejo y una pequeñita alteración puede tener una repercusión grave en las funciones del cuerpo. Y el ojo, que aunque no tenga tan grave repercusión, es un órgano tan pequeño que las lesiones más pequeñitas y más mínimas ya pueden causar un daño severo en el ojo. Entonces, tengo en el caso del cerebro presencia de granulomas en el parénquima cerebral, esos granulomas que se hacen cada vez más grandes llenándose de tejido granulomatoso, puede que se localicen cerca de un vaso sanguíneo o cerca de uno de los acueductos de Silvio o cualquier otro conducto que drena el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, si me taponan un sitio de circulación, ¿qué es lo que voy a tener? En el caso del acueducto de Silvio voy a tener hidrocefalia, porque se va a empezar a acumular líquido cefalorraquídeo. Hemos descrito eso en toxoplasmosis. Si sucede en un vaso sanguíneo, en un capilar o en una arteriola medio importante, ¿qué es lo que voy a tener? Falta de irrigación sanguínea y por lo tanto necrosis del tejido cerebral posterior a este punto que está bloqueado. Entonces puedo llegar a tener una muerte cerebral bastante rápido y bastante fácil si es que se localizan en tejido cerebral. Y si se localizan en el ojo, voy a tener inflamación de los tejidos del ojo, de las estructuras del ojo, con endoftalmitis, retinitis, si se inflama la retina, y quizás las cosas más graves que pueden llegar a pasar en el ojo es que cuando se producen lesiones en la retina, habíamos hablado en toxoplasmosis, esta se empieza a reparar con tejido cicatrizal. Y el tejido cicatrizal no es tejido funcional, por lo tanto el paciente va perdiendo progresivamente y poco a poco la visión y es una pérdida que no se puede reparar, no hay cirugía que repare, entonces tengo que detectarlo rápido. Y lo otro que puede pasar es que ese tejido cicatrizal en la retina, cuando yo exploro fondo de ojo, lo vea blanquito y les había dicho, eso se puede confundir con algo llamado retinoblastoma, que es un cáncer muy agresivo del ojo y si no tengo pericia y no sospecho de esto, puede que mi primera impresión sea decirle hay que quitarle el ojo, cuando es un ojo que se puede salvar perfectamente. Entonces es bastante delicado, una estructura muy delicada. Y obviamente cualquier otro órgano que afecte va a tener síntomas similares, producto de la inflamación del órgano, mientras la larva se está muriendo enquistada ahí.
Entonces voy a tener síntomas que pasan por fiebre, mialgias cuando están en los músculos, anorexia, linfadenopatías en los ganglios linfáticos, pancreatitis, nefritis, dependiendo del órgano que ataque. Entonces es un síndrome con una sintomatología muy florida y yo tengo que estar muy pendiente de que es posible, existe esta enfermedad o este síndrome y debo sospecharlo, tengo la obligación de sospecharlo clínicamente cuando tengo señales de sufrimiento de cualquiera de estos órganos. ¿Okay? Entonces esa es su labor. ¿Para qué? Para poder pedir técnicas de diagnóstico apropiadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el diagnóstico? Parto de la sospecha clínica, más el antecedente epidemiológico, en este caso tiene mascotas, sus hábitos con las mascotas no son muy higiénicos que digamos, no controla a su mascota, no sabe si está enfermo o no, ya, ese es un antecedente epidemiológico. Normalmente, antes de recurrir a un laboratorio, una técnica indirecta, una técnica directa, en estos casos, como la afección es de tejido, suelo recurrir primero a las imágenes, con una radiografía o con una tomografía, y ahí voy a ver presencia de las granulaciones, que recordemos, les había dicho, cuando el cuerpo encapsula en tejido granulomatoso a un parásito, y eventualmente el parásito se muere, se deshace y libera toxinas al exterior. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para limitar el daño que esas toxinas producen? Le echa cal, como nosotros a los muertos, ¿verdad? Entonces, deposita calcio y al final lo va a calcificar ese nódulo, ese granuloma se va a volver un nódulo calcificado. Entonces yo puedo ver calcificaciones en órganos como el pulmón o incluso no calcificaciones todavía, pero ya puedo ver los nodulitos, hay huequitos distribuidos a lo largo del hígado en esta proyección de la tomografía. Y eso, como no me está diciendo nada más que aquí hay una bola de etiología desconocida, tengo que correlacionarlo con los laboratorios, donde voy a tener examen de sangre con eosinófilos elevados, por lo tanto, o es alergia o es parásito. Entonces, una de las dos, que cause bolitas en los órganos, yo sé que probablemente se trata de un parásito y no de una alergia. Entonces, de esa forma hago el razonamiento. Ahora, si tengo la fortuna de haber encontrado una ecografía, una tomografía que me pueda guiar, puedo recurrir a una biopsia y sacar directamente el granuloma, examinarlo al microscopio y ver, era una larva de un parásito. Pero no suele ser bastante frecuente porque, dependiendo de la localización, es difícil hacer biopsia. Si está metido en lo más profundo del parénquima cerebral, no lo voy a abrir al paciente, abrirle la cabeza en una cirugía de 5 horas solo para sacar una biopsia y luego cerrarlo de nuevo y que siga con su enfermedad. A veces no se puede hacer o a veces conlleva mucho riesgo de hacer. Entonces no se confíen en la biopsia. Lo que sí nos puede servir son las técnicas indirectas como ELISA o Westerblot, inmunofluorescencias y demás. Ahí sí, eso nos puede servir. El tratamiento, igual que el resto de los parásitos que hemos visto, me sirven los benzimidazólicos. Pero ojo aquí, el albendazol y el mebendazol en menor medida tienen una absorción intestinal muy limitada, se absorben bien poquito, por eso son ideales para hacer quimioprofilaxis, porque si le doy como prevención a un paciente que está sano, no va a pasar nada, no va a tener efectos adversos porque casi no se absorbe en el intestino. Pero eso en este caso me juega en contra, yo necesito que se absorba porque el parásito no está en el intestino, está en los tejidos. Entonces recurro a un benzimidazólico de más moderna generación, que es el tiabendazol, que se da hasta por 5 a 7 días, ese se absorbe mejor en el intestino, llega hasta los músculos, llega hasta los órganos y puede llegar a matar al parásito. Con menor eficacia puedo recurrir al albendazol, no es que no se absorba, se absorbe muy poquito, pero si no le puedo dar porque no tengo, por ejemplo, tiabendazol, mejor darle albendazol a no darle nada. Siempre les he dicho, mejor darle algo a no darle nada al paciente. Pero esto es importante, como estoy hablando de una patología en tejidos cuya sintomatología se produce cuando se muere el parásito y libera sus toxinas, ¿yo qué voy a hacer con esto? Voy a matar al parásito. Entonces, si de repente vino el paciente por sintomatología de que se murió uno de los parásitos enquistados que tiene y tiene cientos más distribuidos por el cuerpo, yo le voy a dar el tratamiento, se van a morir al mismo tiempo los cientos, todos esos tejidos y órganos se van a inflamar y me puede dar una reacción inflamatoria generalizada que el cuerpo interpreta como alergia y el paciente se puede morir de un choque anafiláctico. Entonces, tengo que añadirle al tratamiento que mata a los gusanos un tratamiento que prevenga la reacción inflamatoria de la alergia. Y para eso utilizo los corticosteroides. Entonces, siempre tengo que dar este tratamiento cuando se trata de parásitos tisulares
junto con un corticosteroide, porque si no, por dar el tratamiento yo lo voy a matar a mi paciente y eso sí es una negligencia y eso es boleto de cárcel inmediato. Entonces, nunca cometan por favor el error de un parásito tisular, darle solo el antiparasitario porque van a hacer algo peor. Y obviamente la prevención ya sale del ciclo de vida, entonces si las mascotas me transmiten el parásito, ¿a quién tengo que cuidar? A las mascotas. Que las mascotas estén sanas, que las mascotas estén en un entorno limpio, controlado, desparasitaciones periódicas, higiene de las mascotas, limitar su contacto con animales callejeros, animales con origen desconocido que las puedan infectar. Y obviamente también tengo que tener mis propias medidas y no andar besándome de lengua con mi perro, durmiendo con mi gato y cosas por el estilo, ¿verdad? Muy bien, con eso hemos terminado larva migrante, cutánea y visceral. Vamos a pasar rapidito esta presentación por el tema de filarias, como habrán visto en su trabajo el largo. Son varias filarias, varios temas. Hay filarias linfáticas en un tema, filarias tisulares en otro. Y aquí nos han hecho una presentación con las disculpas del caso paupérrimo, que no refleja en nada lo que es el tema. Entonces, vamos a pasar rapidito esto y les voy a dar mi resumen, que es la siguiente presentación del tema, para que puedan comparar con el suyo. Entonces, como definición nos dice, constituyen un grupo de enfermedades diferentes que tienen como común denominador ser producidos por unos nemátodos pequeñitos, microscópicos, que suelen habitar dentro del cuerpo en la circulación linfática, sanguínea o en tejidos. Hasta ahí. Estos nemátodos chiquititos son transmitidos por vectores. Ojo, estoy diciendo vectores, no picadura de insectos, porque la mayoría se transmite por picadura de insectos, pero no todos. Hay uno que es una excepción, que se transmite cuando nos comemos al insecto. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y ojo, no es insecto ni siquiera, es artrópodo. Vamos a ver la diferencia en la unidad 3. Pero por ahora quédense con eso. Los parásitos adultos tienen localización tisular, sobre todo en las circulaciones, y las formas embrionarias, o sea, sus larvas, que tienen un nombre propio, microfilarias, son las que utilizamos para la detección. Los adultos, que son filarias, son las que producen los síntomas y la patología. Las microfilarias, que son las larvas, no producen patología, pero me sirven a mí para el diagnóstico. Eso tiene que estar bien claro ahí. Sobre todo la diferencia entre filaria y microfilaria, que sale como pregunta de examen. La clasificación, aquí nos han puesto una clasificación que dice grupo cutáneo, que en realidad no es cutáneo, de hecho nada tiene de cutáneo prácticamente, con excepción de un síntoma, que nos incluye loa loa, oncocerca volvulus, y aquí yo quitaría Manzonella, a pesar de que nos pone Manzonella una sola especie, pero yo me quedaría solo con estos dos como un grupo tisular, de tejido, ahí lo dejamos. Grupo linfático, este está bien claramente delimitado, que son Buchereria y Brugia con sus respectivas especies. Y aquí nos pone grupo corporal, que yo le pondría grupo de cavidades, porque son filarias de cavidades, todas las del género Manzonella, que son 3, Manzonella perstans o sardi, y ahí entra la Streptocerca también. Y habría un cuarto grupo producido por una filaria, entre comillas, porque no es una verdadera filaria, que es Dracunculus medinensis, que vendría a ser el grupo cutáneo verdadero, porque ese sí afecta exclusivamente la piel y nada más. ¿Okay? Después nos dice características. El cuerpo de las filarias suele ser largo, fino, la longitud varía según la especie, pero suelen ser muy pequeñitas. Algunos nos pone aquí 50 centímetros, no son centímetros, son milímetros, por si acaso en el peor de los casos. Bueno, micras, no mayor a 1 milímetro. Algunas pueden llegar hasta los 5 centímetros, porque hay alguna especie que es grande y que se enrolla. Normalmente, si no me equivoco, es Streptocerca, que se enrollan en un solo nódulo, un macho y 2 hembras para la copulación. Tenemos dimorfismo sexual muy acentuado, o sea que son muy diferentes los machos de las hembras. ¿Cuál es la principal diferencia? El tamaño. La hembra suele ser más grande, los machos suelen ser más pequeños. La hembra expulsa directamente larvas, no existe fase de huevo. Esto es una diferencia importante que comparten con el siguiente tema, que es triquinosis. Son los únicos parásitos junto con triquinosis que son vivíparos, el resto son todos ovíparos. Expulsa larvas, como dice acá, y las larvas se llaman microfilarias. Los vectores son muy variados, entonces aquí nos pone culicinos para Bancrotis, simúlidos para Volvulus, culicoides para Perstans y Osardi, y donde queda loa loa, por ejemplo, no está aquí. Y loa loa tiene un vector diferente. Entonces lo vamos a ver en el resumen que está en la próxima presentación.
El ciclo de vida es muy parecido para toditos, ahí no hay discusión, para todos es básicamente lo mismo, donde los adultos copulan, ponen sus larvitas, las larvitas están metidas en el tejido de preferencia, hemos visto que hay varios grupos según el tejido, y cuando llega cierto momento del día y necesitan ser captadas por el insecto vector o por el artrópodo vector, entonces van a salir del tejido y se van a meter en la circulación sanguínea, porque la mayoría de los vectores, hemos dicho, son mosquitos y los mosquitos chupan sangre, entonces necesitan estar en la sangre para ser captados y así completar su ciclo de vida. Cuando son captados por el mosquito, cuando este chupa sangre, en el mosquito se desarrollan todos sus estadios larvarios y cuando el mosquito va a ir a picar a un nuevo huésped que está sano, le va a inocular esto al tejido circulatorio, a la vía circulatoria, y a través de la vía circulatoria va a llegar al tejido de preferencia, donde se va a volver el nematodo adulto. Bueno, ¿qué nos dice sobre filarias linfáticas? Recordemos, filaria linfática son géneros Wuchereria y Brujo. Que nos dice, obstruye de manera permanente el flujo de la linfa en las cadenas de ganglios linfáticos y en toda la vía linfática, causando inflamación y dolor en el escroto, las ingles o las piernas. Muy general, seguramente. Si ustedes han leído el tema, saben que es demasiado general y es todo lo que hay sobre filarias linfáticas. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con filaria linfática. Vamos a oncocercosis, afecta la piel formando nódulos donde sobrevive el gusano muchos años, diseminando larvas por otras partes de la piel y con relativa frecuencia alcanzando los ojos hasta producir sangre. Quizás el punto común que tienen las filarias del grupo de los tejidos, que son Loa y Oncocerca, es que en algún momento de su ciclo de vida pasan por los ojos y por lo tanto una de las principales sintomatologías que da son los cambios y la patología ocular. Ese es el único punto en común, porque después viven en diferentes lugares y tienen distintas periodicidades y características. Y aquí aprovecho para remarcar esto que se está viendo acá, que lo vamos a ampliar en imagen, porque no hay en la otra presentación. Y esto que se está viendo sacando por la piel un gusano mucho más grande que el que nos han descrito, esta imagen corresponde a Dracunculus medinensis, ¿ok? No corresponde a Oncocerca, por eso les digo, la presentación bastante paupérrima en ese sentido, porque hasta imágenes equivocadas nos dan. Pero nos quedaremos con eso por ahora. Loasis origina inflamaciones en la piel que aparecen y desaparecen con picores, esporádicamente cruzan la córnea, está lo que les decía, el punto en común, que atraviesan los ojos provocando irritación y alarma, pero sin mayor trascendencia. Eso no es cierto, porque hemos visto cualquier microorganismo que atraviese o pase o viva en los ojos, incluso los microscópicos como toxoplasma, causan daños que muchas veces son irreversibles en los ojos. Los ojos, ustedes saben por histología, por embriología, que son cavidades totalmente separadas del cuerpo, ni siquiera comparten vínculo inmunológico. Entonces, ahí los ojos son muy delicados. Y no nos habla más del resto de las filarias ni nada. Entonces, en epidemiología nos dice la filariasis es endémica. Vamos a tomar lo rescatable de la presentación. La filariasis es endémica en regiones tropicales de Asia, África y Sudamérica, sobre todo. En las regiones con mayor humedad, con mayor temperatura. ¿Por qué? Porque sus vectores viven en estas condiciones. Igual que todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, como malaria, fiebre amarilla, dengue y demás, dependen del vector. Entonces, donde el vector viva más cómodamente y se reproduzca en mayor cantidad, es donde van a prevalecer estas enfermedades. Igual, este no es un caso diferente. Pone en riesgo más de 1.1 millones de personas al año. La gran mayoría de las personas enfermas por filarias tienen el antecedente de haber estado durante un tiempo considerable, al menos unas 2 semanas, en una región tropical recientemente. Eso quiere decir que si ustedes viven en La Paz, por ejemplo, y ven a un paciente o detectan un paciente con filaria, mínimamente ha visitado los yungas cerca, en un periodo cerca de tiempo. Es que no se ha ido, qué sé yo, de turismo al Chapare o ha viajado a África, Asia, etc. No es posible que haya una filariasis en un paciente que nunca ha estado en región tropical. Eso es importante para el antecedente epidemiológico en el diagnóstico. Y bueno, nos está hablando algunos datos de áreas endémicas del mundo como Indonesia, Malasia y demás. No nos interesa tanto lo que pasa en esos países, lamentablemente es cierto, nos interesa lo que pasa en nuestro país. ¿Qué les puedo decir de lo que pasa en nuestro país? A diferencia de la mayoría de países tropicales que entran dentro de esta epidemiología, nosotros no llevamos un buen control de las enfermedades por filarias.
De hecho, las enfermedades porfirias tienen un histórico de subdiagnosticarse en nuestro medio, porque muchas veces se cura la enfermedad, a veces incluso hacemos un tratamiento empírico sin hacer el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, datos aquí en Bolivia muy difícilmente van a encontrar de cuál es la prevalencia de Wuchereria versus Brugia, o cuál es la prevalencia de oncocercosis en Bolivia, es muy difícil. Nos quedamos únicamente con el dato epidemiológico que les he dicho y su forma de transmisión por vector. El diagnóstico se basa, habíamos dicho, en identificar a las microfilarias, a las larvas del parásito en sangre o en piel en un caso muy particular. Y se pueden identificar separándolos en grupos y demás según sus características, que es lo que les he pedido que hagan en su trabajo y que lo vamos a ver en la presentación a continuación. Y en medidas de prevención, la profilaxis nos dice principalmente el control del vector. ¿Cuál es el vector? Los mosquitos. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenir la enfermedad? Que no te piquen los mosquitos. Y para eso hay que hacer todo lo necesario: uso de repelentes, ropa, manga larga, bota larga, de preferencia gruesa para que no nos piquen, evitar zonas con abundantes mosquitos, como por ejemplo ríos, pastizales, bosques y demás, que son cosas que están en nuestras manos y que nosotros tenemos que enseñar a los pacientes. Ahora, ¿qué pasa? El paciente viene desde el Chapare y dice, pero yo vivo en el Chapare, ni modo que me mude solamente por los mosquitos. Entonces, como prevención en pacientes que viven en zona endémica, se puede realizar quimioprofilaxis con el medicamento de tratamiento. Y ahí está el tratamiento. La mayoría de estas filarias se tratan con el mismo medicamento, que es la dietilcarbamazina, o DEC abreviado, que es un fármaco que prácticamente sirve solo para filarias. Es un fármaco muy antiguo. Como no hay muchos datos y no hay gran importancia en las regiones tropicales, no se desarrollan nuevos fármacos, por lo tanto, este es el medicamento de elección. Gracias a Dios sigue siendo eficiente para el tratamiento de estos. Hay algunas excepciones y en esas excepciones recurro como alternativa, en este caso para las excepciones como primera elección, a la ivermectina. Entonces, para los que no se tratan con dietilcarbamazina, prefiero la ivermectina. Y con eso, esa es la presentación oficial de la clase de hoy. Pero ahora ves que no estaban en la presentación anterior, ¿ok? Entonces vamos puntual y ahora sí agarran su trabajo y pueden ir comparando las características para ver si han hecho bien, si se han equivocado. Ok, vamos a ir bien. Entonces, vamos a dividirlos, habíamos dicho, en 4 grupos. Las filarias linfáticas, el primer grupo, el primer tema que tienen en su texto, está conformado por Wuchereria bancrofti, única especie, único género, y Brugia, que tiene 2 especies, que son Brugia malai y Brugia timori, que llevan el nombre de la zona donde han sido descubiertas, Malasia y Timor Oriental. Entonces, para que puedan hacer la asociación y no se olviden al aprenderse de memoria. Ahorita vamos a volver a las imágenes porque es importante ver primero esta parte. Características diferenciales, entonces. Habíamos dicho que yo hago el diagnóstico viendo las microfilarias, entonces tengo que saber distinguir las características morfológicas de las microfilarias de cada especie. Empezando por esto, yo me doy cuenta que tienen 2 características principales para todas, que son las que les he dicho que ustedes saquen específicamente, que son la presencia de una vaina o no, y la presencia de núcleos terminales o no. Básicamente esas son las características que yo voy comparando. Entonces, Wuchereria bancrofti, Brugia, cualquiera de las 2 especies, y el siguiente, que es Loaloa, son las únicas 3 que tienen vaina. El resto no tiene vaina. De esa forma se van a acordar más fácil. Entonces, como estas 2 tienen vaina, ahí está, presencia de vaina, presencia de vaina. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2? Entonces, la otra característica. Wuchereria bancrofti, no tiene núcleos terminales, sus núcleos se acaban antes de llegar al final del cuerpo, y Brugia sí tiene núcleos terminales, por lo tanto sus núcleos llegan hasta el final del cuerpo propiamente. Y para eso vamos a volver aquí y les voy a mostrar esas características propiamente. Entonces aquí tenemos Wuchereria, que como ven tiene vaina, esta vaina que es como si fuera un calcetín puesto al parásito, no forma parte del cuerpo. El cuerpo, si ustedes se fijan, llega hasta aquí y se extiende hasta aquí. Aquí hay un espacio bastante chiquitito, lamentablemente no se puede ampliar más la imagen, las personas que están más adelante pueden ver, pero el cuerpo no termina aquí, sino que termina aquí. Como termina aquí el cuerpo, los núcleos, que son estos teñidos de oscuro, solo llegan hasta aquí, no hasta el final, por lo tanto núcleos no terminales. Ahí está la diferencia. En cambio, en este, que representa Brugia, tengo aquí arriba el extremo posterior. Habíamos dicho que también tiene vaina, hasta aquí llega el cuerpo y la vaina se extiende más.
Y el cuerpo, como pueden ver, tiene núcleos que llegan hasta el extremo del cuerpo, aunque sean poquitos, aunque sea de un hito, pero llegan hasta el final. Entonces ahí lo veo la diferencia entre las dos. Otras diferencias, bueno, características, mejor dicho, mejor lo manejaremos así. El vector es común para las dos, son los mismos vectores y son los tres mosquitos que conocemos ya muy bien en todas sus materias, que son anófeles, aedes y culex, los transmisores de las enfermedades por mosquitos, y a ese se le suma manzonia, que vamos a estudiar en la unidad 3, que es un mosquito que también produce enfermedades, pero únicamente vive en la selva. Como esta es una enfermedad tropical, de región tropical, es común en la selva, entonces también se incluye esto. Ambas van a causar fiebre filarial, ambas cursan con fiebre, van a causar una serie de patologías que terminan en una elefantiasis. ¿Se acuerdan lo que nos estaba describiendo? Resulta que los adultos viven en los vasos linfáticos, se enrollan y los taponan. ¿Qué va a ocasionar eso? En una primera etapa, que es la etapa aguda, solamente inflamación, porque está taponado el vaso, se va a inflamar y esa inflamación puede generar dolor y esa inflamación va a generar daño en el endotelio. Ese endotelio se empieza a hacer más permeable cuanto más dañado está y deja pasar líquido. Entonces voy a tener edemas en las extremidades, sobre todo en las extremidades en declive, hablando gravitacionalmente, o sea, en los extremos de las manos, los miembros inferiores, y por eso se incluye el escroto, porque el escroto es una zona en declive y ricamente vascularizada. Por lo tanto, todas esas zonas se edematizan con líquido. ¿Qué es lo que sucede en una etapa posterior para llegar al elefantiasis? Que como se empieza a dañar y no para de dañarse ese endotelio, cada vez se hace más permeable, empieza a salir la linfa propiamente, ya no solo el líquido, y ustedes saben que la linfa es rica en grasas, en lípidos, ¿verdad? Entonces, en lugar de ser un acúmulo de líquido, el edema empieza a volverse un acúmulo de aceite. Si ustedes quieren hacer la comparación, el aceite es más pesado, pero también circula de manera más lenta. Por lo tanto, el edema empieza a hacerse más grande, pero lentamente. Esa lentitud le da al cuerpo tiempo de adaptarse y por lo tanto la piel, que se está dilatando para dar cabida al edema, empieza a sufrir ciertas micro rupturas que normalmente ustedes lo ven cuando suben y bajan de peso rápidamente y les llamamos estrías, ¿verdad? Pero ahora imagínense no dejar de recibir estrías una y otra vez. Esa piel empieza a desarrollar una especie de callo, como la gente que trabaja mucho con las manos, se empieza a engrosar, se empieza a volver hiperqueratósica y por lo tanto nos da la famosa piel de elefante, la piel gruesa, la piel oscura, la piel rugosa, arrugada, y además con un edema que ustedes le tocan y es como estar tocando una botella de aceite. Ustedes le empujan, se queda ahí deprimido y no se vuelve a levantar. Ese es un edema linfático. Y además hay un tema chiquitito que dice eosinofilia pulmonar tropical, que también lo producen estos, que no se los voy a describir, se los voy a dejar como tarea, es un párrafo, entonces denle una ley, ¿sí? Para su parcial, no es muy complicada esa parte. Lo mismo para las dos, ambas pueden producir la misma enfermedad. Localización de preferencia o tejido de preferencia, vasos linfáticos sobre todo, tejido linfático. Y la periodicidad, que es lo que les comentaba al principio, las larvas salen del tejido hacia la circulación en determinado momento. A ese momento se le denomina periodicidad. Como los mosquitos, que son vectores de estas enfermedades, toditos son nocturnos, entonces las microfilarias tienen que salir solo durante la noche. Entonces recurren a ciertos cambios hormonales, bioquímicos y demás, que van de la mano con el ciclo circadiano para darse cuenta de que es de noche, tengo que salir a la circulación para ver si me pican y me absorben los mosquitos. Entonces la periodicidad para ambos es nocturna y obedece al hábito de picadura de sus vectores. El otro grupo, que son las filarias tisulares, que son Onchocerca y Loaloa. Vamos a empezar con Loaloa esta vez porque es la última que tiene vaina, todo el resto no tienen vaina, habíamos dicho. Entonces, Loaloa tiene una vaina, tiene núcleos terminales también. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Brugia? Si hasta ahí se ven exactamente igual, la periodicidad. Como su vector es otro, su vector es del género Chrysops, no es un mosquito, es una mosca. Es el famoso tábano que seguramente han leído en la Biblia, ¿no? En las plagas de Egipto y no sé cuántas cosas. Esa mosca grandota que pica, ese es el tábano. Y el tábano normalmente tiene hábito diurno, no pica de noche. Entonces las larvas tienen que salir durante el día. Entonces, si encuentro esto y la sangre ha sido tomada durante el día, entonces Loaloa no es Brugia ni ninguna filaria linfática. Están haciendo la asociación, ¿verdad?
porque puede que salga en el examen una pregunta que diga hallazgo de la microfilaria con vaina, con núcleos terminales y tomada la muestra durante la noche, ¿qué especie se trata? Puede que le salga una pregunta en el examen así, el año pasado ha sucedido. Entonces, por eso hago énfasis en esas características del diagnóstico. Entonces ya estamos viendo que el vector también es diferente, los tábanos del género Chrysops, y entre su patología, ¿qué es lo que sucede? Causan edemas de Calabar, que son una especie de edemas nodulares, no es que se hinche por acúmulo de líquido toda la extremidad, sino que se hincha un pedacito de la extremidad, como si le saliera un nódulo, pero lleno de líquido, ese es un edema. Eso se le llaman edemas de Calabar y suceden normalmente en el tejido subcutáneo de las extremidades y de la cadera y en la parte inferior del tronco sobre todo. Pero entre sus características lo evalúa parte de su ciclo de vida, o sea, cuando está metida en los edemas de Calabar, que es donde vive en el tejido subcutáneo, se le ocurre de tiempo en tiempo darse una vueltita de popularidad por los ojos y va moviéndose hasta los ojos, se mete a la estructura de los ojos y muchas veces vemos a los pacientes que vienen y dicen, doctor, me he visto en el espejo y veo un gusano moviéndose en mi ojo. Entonces impresiona bastante, sí, pero normalmente no le causa dolor ni nada, pero sí le puede causar lesiones. ¿Okay? Entonces muy frecuente que vengan los pacientes diciendo, doctor, me he visto en el espejo y tengo un gusano en el ojo, y lo podemos ver a simple vista. Eso se llama berma ocular. Ahora, ¿cuál es la complicación de esto? Si solo fueran los edemas no pasa nada, son molestos, un poquito dolorosos sí, pero se podrían tratar. Cuando pasa por el ojo, como el gusano adulto es el que pasa por el ojo, es un gusano grande y a su paso va destruyendo tejido, entonces me puede causar destrucción de la córnea, de la retina, del cristalino, y eso me va a ocasionar destrucción irreversible de las estructuras y pérdida de la función visual, que puede derivar en una ceguera completa eventualmente. Entonces tengo que tratar de diagnosticar y tratar antes de que suceda esta pérdida irreversible. Todavía se puede salvar. Esto sucede muy de vez en cuando, no está todo el tiempo pasando por el ojo. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico en este caso? Normalmente toma de muestra de sangre, como hemos dicho, durante el día, sobre todo cerca al mediodía. Los que tenían periodicidad nocturna, cerca a la medianoche. Diferente es la historia de Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus también se le suele llamar la ceguera de los ríos por un motivo. Su vector es Simulium, otra especie de artrópodo que es más familiar de las moscas que de los mosquitos, que también pica, que se le suele denominar mosca negra comúnmente, pero es una mosca que solamente habita cerca de aguas corrientes, o sea, los ríos, los arroyos, no vive lejos de ellos, no se mete a las casas a picar, no se va a zonas urbanas, por eso se llama la ceguera de los ríos. Entonces, si depende de su vector, que es el Simulium, entonces donde hayan simúlidos, en los ríos, en los arroyos, ahí van a contagiar a las personas. ¿Quiénes se contagian de esta enfermedad? Sobre todo pescadores, pescadores de río o gente que va a lavar su ropa al río, por ejemplo, cuando viven en zonas rurales alejadas. Ahora, ¿cómo es su filaria? No tiene vaina, hemos dicho a partir de aquí los siguientes ya no tienen vaina y sus núcleos no llegan hasta la parte terminal. Periodicidad ninguna. ¿Por qué? Porque en su sintomatología una de las características que tiene es que se va a ir a vivir y ahí se va a quedar a dos posibles lugares. O se va al tejido subcutáneo formando oncocercomas, que son como los edemas de Calabar, pero en este caso no por acúmulo de líquido, sino por inflamación del tejido. Son verdaderos nódulos donde, les había dicho, se van a encerrar dos hembras y un macho para copular y poner sus larvas, y estas larvas van a salir del nódulo para meterse a la circulación, sobre todo cuando el momento de ser picado. Pero también puede que se les ocurra irse a los ojos, se quedan a vivir en los ojos y de ahí no salen. Por lo tanto, estos son más agresivos con los ojos que estos. Estos pasan de vez en cuando, estos viven en el ojo y ahí pueden causar pérdida completa del ojo en muy poco tiempo. En apenas unas pocas semanas el paciente se queda completamente ciego y por eso se le llama la ceguera de los ojos. Entonces es mucho más agresivo, mucho más grave. Esta localización, tejido subcutáneo. Entonces, veremos, habíamos dicho vaina y núcleos terminales en loa-loa. Ahí tenemos la vaina, tenemos los núcleos, que son las bolitas, que llegan hasta el final. El final del cuerpo es este y llegan hasta el fin. Entonces tiene núcleos terminales. Y en este caso, está por aquí, si no me equivoco, sí, este es el extremo terminal. Lo que habíamos dicho, entonces no tiene vaina,
tiene la terminación del cuerpo aquí, los núcleos no llegan hasta la terminación del cuerpo, son núcleos no terminales. Pero, ¿de qué me sirve saber esto en oncocercosis? Perdón, me he equivocado de botón. En oncocercosis, ¿por qué no tiene periodicidad? No me interesa, en realidad sí tiene una periodicidad, pero no me interesa, porque no voy a hacer el diagnóstico por toma de sangre. Esta es la única filaria, o bueno, una de las dos únicas en las que voy a hacer el diagnóstico en el oncocercoma. Voy a agarrar el sitio donde están viviendo los gusanos, sé que están viviendo, y además son cutáneos, y ahí voy a tomar la biopsia, más facilito que estar viendo si le achunto al momento apropiado en la toma de sangre, ¿verdad? Más certeza de diagnóstico. Entonces, como tomo el diagnóstico del oncocercoma y voy a ver a los adultos, no me interesa la periodicidad de las larvas, no las tomo en cuenta para el diagnóstico. Y finalmente, las verdaderas filarias terminan con las filarias de cavidades, que son Manzonella, las tres especies, Osardi, Perstans y Streptocerca. Aquí en la imagen acaba un poquito la imagen, pero aquí tenemos las características. Las Manzonellas, entonces, no tienen vaina, habíamos dicho ninguna otra más tiene vaina. Los núcleos son terminales, estos a diferencia de Oncocerca sí llegan hasta el final, con excepción de una, que es Manzonella osardi, la única de las tres Manzonellas en las que los núcleos no llegan hasta el final. Su vector se llaman mosquitos culicoides, que no son culex. Vamos a ver en la siguiente unidad que culex y culicoides son dos grupos distintos de mosquitos. Los culicoides son de hábito selvático, no domiciliario, entonces no los encontramos en las casas de las personas ni en la ciudad, los encontramos en el campo. Dato importante para prevenir la enfermedad. ¿Qué cosas van a causar? Una serie de síntomas muy inespecíficos como cefalea, dolor de cabeza, una fiebre intermitente, prurito en distintas zonas del cuerpo como si el paciente estuviera sufriendo de una alergia, y puede tener artralgias, adenopatías y puede llegar a pasar en algunos casos un fallo multiorgánico. La mayoría de los pacientes se curan solos, entre comillas, o en el mejor de los casos son diagnosticados y dados el tratamiento. Manzonella no es demasiado agresiva. Pero cuando el paciente está inmunosuprimido y no hay quien mantenga raya a las manzonellas, estas se reproducen sin control, van a llegar a colonizar las cavidades porque les gustan las membranas serosas, les gusta la pleura, el peritoneo, las cápsulas de los distintos órganos, entonces ahí van a quedar. Y si son demasiados y van a empezar a dañar las cápsulas de los órganos se van a romper y las membranas serosas se van a infectar. Entonces, dato importante ahí, eso puede llegar a causar el fallo multiorgánico, pero es extremadamente raro. La localización, lo que les decía, membranas serosas y también en la sangre, porque estas, sus microfilarias también se diagnostican con toma de sangre. Y su periodicidad ninguna, ¿por qué? No porque no me interese, sino porque salen a toda hora, están en el día, están en la noche, en la circulación, todo el tiempo están circulando. Entonces, no importa la hora, yo tomo muestra de sangre y me va a salir Manzonella. ¿Okay? Y finalmente, la última filaria, que es entre comillas, pero no es una verdadera filaria, que es, diría, hipodérmico cutánea, que es Dracunculus medinensis, aquí, o también llamado gusano de Guinea, por si acaso. Ha salido una vez en un examen esa pregunta. Gusano de Guinea es otro nombre. Aquí les he puesto una imagen de la filaria, del estadio, perdón, de la microfilaria del estadio larval. Pero no me interesa que se lo aprendan porque no diagnostico con la larva, diagnostico con el adulto. Ay, perdón, me iba atrás, era de la. Entonces, Dracunculus medinensis, que no es una verdadera filaria, su vector no son los mosquitos que pican, sino son otros artrópodos, igual que los insectos, que se denominan copépodos, principalmente algunos crustáceos del género Cyclus. ¿Qué son los crustáceos? Familiares de las langostas, de los cangrejos y demás. Entonces, estos copépodos son una especie de crustáceos como camaroncitos bien chiquititos, microscópicos, que suelen habitar en las aguas, en los ríos. Entonces, ¿cómo se contagia una persona? No porque piquen, sino porque se van de turismo de aventura al Chapare, se meten a nadar en los ríos, posiblemente contaminados, y ahí, al tragarse agua del río, se tragan a los copépodos se deshacen en su jugo digestivo y se libera la filaria, y la filaria en el intestino no le gusta estar, entonces se mete a la circulación
llega hasta la hipodermis y ahí empieza a crecer, y esta sí puede llegar a medir mucho, hasta 50 centímetros puede llegar a medir. Entonces imagínense medio metro de gusano ahí alojado dentro de la piel, pero no se queda contenta con eso, sino que además necesita oxígeno, así que saca su extremo posterior por donde respira, por donde tiene los espiráculos, hacia afuera. Entonces el paciente viene y dice: doctor, mire mi brazo, mire mi pierna, y ustedes ven claramente un gusano metido debajo de la piel, grueso, largo, y con su extremo saliendo por una especie de inflamación, un huequito en un extremo. Esa suele ser la patología muy evidente, inconfundible del Dracunculus medicus. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? La extracción manual. Aquí no doy tratamiento farmacológico. Aquí lo que tengo que hacer es sacar manualmente al gusano, aprovechando que saca su extremo terminal. Pero ojo, esto puede que lo lleguen a hacer alguna vez, así que tienen que saber. No se trata de agarrarlo y jalarlo, porque si lo rompen, se mete debajo de la piel, no lo vuelven a agarrar al gusano, y como está comunicado con el exterior, se va a sobreinfectar, se va a necrosar la extremidad y el paciente puede ser amputado por una mala técnica de la extracción. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarran el extremo posterior que está saliendo, lo enrollan a una maderita, un lapicito, a lo que quieran, y van enrollando lentito el lápiz o la madera, jalándolo de a poquito al gusano. ¿Okay? Siempre en el sentido de la salida, del orificio de salida. Esto es muy doloroso para el paciente, que normalmente los pacientes lo comparan con que les están pasando un hierro al rojo vivo por la piel. Y encima no se puede hacer de una sola, porque hay que hacerlo al ritmo de unos 10 centímetros por día, entonces hay que hacerlo durante varios días. Y cuando salga el gusano, por cuestiones bioquímicas, el gusano es muy competitivo, solo hay uno en la persona, entonces sale el gusano, ya está, curada la enfermedad. Pero es un tratamiento bastante doloroso y molesto que lo tienen que hacer ustedes cuando les toca. A esto, con esto termina, y a esto nada más me falta decirles una única cosa, que es de oncocer. Entonces habíamos dicho, todas las otras filarias se tratan con dietilcarbamazina, menos uno, que es oncocer, que tiene sus indicaciones de tratamiento. Esta se trata con ivermectina y hay que tener cuidado. Prohibido dar dietilcarbamazina, porque la dietilcarbamazina mata al gusano adulto, y esa muerte, habíamos dicho, en los parásitos tisulares desencadena una reacción de alergia, una reacción inflamatoria que, como sabemos, está alojado en el ojo. Por darle el tratamiento de dietilcarbamazina lo pueden dejar ciego al paciente por matar a los gusanos que están en el ojo. Entonces se prefiere dar la ivermectina en lugar de la dietilcarbamazina. Prohibido dietilcarbamazina. Ese es el primer cuidado. Y el segundo cuidado que tienen que tener, no se da solo la ivermectina. Este gusano vive además en simbiosis con otro microorganismo, que es una bacteria del género Wolbachia. Es una bacteria que no causa enfermedades del ser humano, pero que le sirve de alimento a este gusano. Entonces tengo que combinar la ivermectina con un antibiótico para bacterias, específicamente la doxiciclina, para poder hacer el tratamiento. Es el único cuidado. Todo el resto se trata con dietilcarbamazina de 7 a 12 días más o menos. Se trata con la ivermectina, y lo mismo que les había dicho hace rato. Siempre que estemos tratando un gusano tisular que se pueda morir y causar daño, siempre lo asociamos con corticoides para evitar la reacción inflamatoria. Entonces, aquí es antiparasitario, antibiótico y corticoide para salvarle los ojos al paciente y que no se quede sin sus ojos. ¿Okay? Más puntual no puedo hacer el tema, creo que es más o menos lo mismo que les he pedido en su trabajo, entonces les va a ayudar a estudiar eso.